Buenas tardes, jóvenes. Este es el segundo video de la clase del miércoles 14 de octubre de 2020 de la materia fase preliminar del procedimiento penal acusatorio adversarial. Y continuamos con los principios que rigen dicho procedimiento, tanto en la Constitución como en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Veíamos en el video inmediato anterior que el principio o la premisa, vamos a decir, que rige este nuevo sistema es el de presunción de inocencia. No, desde que, por eso ven ustedes que cuando detienen a alguien en el periódico, le ponen su nombre nada más, bueno, Diego sería Diego N. No pueden poner Diego Olan García. ¿Por qué? Porque todavía ni se te ha juzgado para que se te considere, ni siquiera como imputado, porque la imputación te la van a formular en la primera audiencia, en la audiencia inicial, en la que decía era la audiencia combo. No van a encontrar la palabra combo en el 307. El 307 le dice, en la audiencia inicial se va a hacer esto. Lo que significa, cada uno es una audiencia dentro de una audiencia grande, vamos a decir así. Es por eso le dicen combo, porque ya vieron ustedes, pues, una marca muy de hamburguesas, que es combo. Digo que si trae sus papitas, trae su refresco, trae su hamburguesa, trae su juguetito, si es cajita feliz y toda la cosa. Pues bueno, eso es un combo. Bueno, en este caso estamos hablando de un combo de audiencias en la audiencia inicial que nos marca el artículo 307 del Código Nacional, se van a celebrar. Pero ojo, acá tienen que hacer una diferencia muy clara. En esta primera audiencia, supuestamente son 6 si hay detenido y 5 si no hay detenido. ¿Cuál es la que se pone o se quita? Bueno, si hay detenido, la primera audiencia es para determinar si la detención de la persona que pusieron a disposición del Ministerio Público o la policía y quedó como retenido, cumplió con el requisito de la flagrancia. Esa fue otra reforma constitucional, porque antes daban hasta 48 horas, 72 horas en el caso de la Ciudad de México, para que se siga conformando lo que ya se manejaba como cuasi flagrancia, porque la flagrancia pura, cuando es al momento que estás cometiendo el delito, te detienen. Eso es la flagrancia pura. Y ya las otras dos cuestiones que vamos a ver en la otra clase, de que cuando inmediatamente después de cometido el delito se te persigue y se te detiene materialmente, bueno, ese es otro caso, no es propiamente en el momento, pero sales corriendo, te persiguen, te detienen, o bien de que se te detenga en ese momento que fuiste y tengas en contigo los objetos u efectos del delito, ya sea que lo señale la víctima o un testigo presencial. Eso es para configurar la cuasi flagrancia. La flagrancia pura es al momento de estar cometiendo el delito. Bueno, eso es ya un adelanto de la próxima clase, porque estoy ya preparando la guía de la próxima semana, para que ustedes pues tengan un ABC. Digo, tienen que leer su Código Nacional, jóvenes. Sí es cierto, la síntesis, les pongo todo lo básico, pero ¿por qué lo estoy haciendo así? Porque sí es extenso, pero si ustedes con este ABC leen aparte el Código Nacional, ya empiezan a tener una idea muy clara y ubicable de cada una de las etapas de este procedimiento y qué se hace en cada una de ellas. Ya están llevando amparo. El siguiente parcial tendremos amparo. El módulo, siguiente módulo, ¿no? Sí, así es. Bueno, y van a ver en el juicio de amparo que también tiene sus principios que lo rigen. Entonces, aquí, pues estos principios que estamos viendo, acabamos de terminar los constitucionales, vamos a entrar a ver los que también están en el Código Nacional.
El Código Nacional de Procedimientos Penales se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2013. Acaba de pasar su aniversario, si lo vemos así. Estamos hoy 14, hace 6 días, 7 años de que se está aplicando el Código Nacional de Procedimientos Penales en este nuevo sistema de justicia. Bueno, ¿qué es el Código Nacional de Procedimientos Penales? Bueno, ustedes ya habrán visto el librito, el código. Es el ordenamiento que establece las reglas y etapas que regirán cualquier procedimiento penal en el territorio nacional cuando se cometa un delito, ya sea del fuero federal o del fuero común. ¿Qué quiere decir? Este Código Nacional de Procedimientos Penales se aplica para los dos ámbitos, para el federal y para el fuero común. Como anteriormente hubo un código así, que era el de la ciudad, el del Distrito Federal, decía de aplicación en materia federal y el fuero común para, o sea, ese el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal. Se aplicaba para el Distrito Federal en materia de fuero común y en materia federal, pues se aplicaba para toda la República. Pero ya a partir de 1997 se empezó, cuando ya, acuérdense que la Ciudad de México, antes era Distrito Federal, ya cambió a Ciudad de México, pero esto es reciente. Dejó de ser, el jefe de gobierno era un regente, pero cuando cambió a jefe de gobierno, el primero fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, empezó a cambiar la legislación en esta materia en el Distrito Federal. ¿Qué quería decir? Pues ya el Distrito Federal iba a tener sus propios códigos, no tenía que estar utilizando el federal para que se aplicara en fuero común. Y así fue avanzando, estamos hablando de 23 años, o sea, que empezó. Ya en los 2000 ya tenía sus propios códigos, lo mismo era en procedimientos civiles, y era el Código Federal, se aplicaba en fuero común solo para el DF y en toda la República en materia de fuero federal. Pero ¿qué se quería? Pues que así como cada estado tenía sus propios códigos y sus códigos de procedimientos, también buscó el Distrito Federal estar así. Y ya en materia federal, pues ya la federación tenía sus propios códigos en materia federal. Bueno, continuamos. ¿Qué otros principios vamos a encontrar en el Código Nacional? Tenemos el principio de publicidad en el artículo 5, ya vimos de qué se trata publicidad. En el artículo 6 tenemos el de contradicción, ya les expliqué también cuando vimos los principios constitucionales. Principio de continuidad. ¿Qué quiere decir eso? Algo que es continuo. Las audiencias se llevarán a cabo de forma continua. ¿Qué quiere decir? Que es de manera sucesiva y secuencial, salvo aquellos casos excepcionales que el mismo Código Nacional nos señale. El principio de concentración en el 8 también ya se analizó. El principio de inmediación. El principio de igualdad ante la ley. Aquí es básico. Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o bien la defensa del acusado. Y por lo tanto no se va a admitir ningún tipo de discriminación motivada ya sea por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Ese es el principio de igualdad ante la ley. Y hay otro principio parecido
pero es principio de igualdad entre las partes. ¿Qué quiere decir? Que las partes que van a contender tiene que haber la igualdad. No puedes cargar los dados a favor de uno en detrimento de la otra parte. Es el principio de igualdad. Tiene que haber un equilibrio procesal que garantice que ambas partes no hay ningún favoritismo para ninguna de las dos partes que van a contender. El otro principio que va de la mano con el de presunción de inocencia es el de juicio previo y debido proceso. ¿Qué quiere decir? Lógicamente, para que te puedan considerar como culpable, tiene que haber una sentencia, pero para que se dicte esa sentencia, tiene que haber previamente un juicio. Ustedes saben que todo juicio termina por la emisión de una sentencia, le llaman sentencia definitiva, y si no se cumple, está la ejecución de la sentencia para hacerla valer. El artículo 13, principio de presunción de inocencia, ya lo vimos, y el principio de prohibición de doble enjuiciamiento. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que se le condene o se le absuelva. Es un principio de que no puede ser juzgado y condenado, sobre todo, es una cosa terrible. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí con los principios? Ya vimos los constitucionales, estamos viendo aquí los del Código Nacional. Santiago, Adrián, Alejandro, Pamela, Cristina. ¿Alguna pregunta sobre los principios constitucionales y los que están en el Código Nacional de Procedimientos Penales sobre este nuevo régimen de justicia penal? No, aún no. ¿Aún no? No, Liga, aún no. Con la confianza, si tienen alguna duda, pueden hablar. Estamos grabando, es una clase. Como si, imagínense que estuviéramos en clase presencial, no entendí tal tema o no me queda claro este tema, pero sí les vuelvo a solicitar, hay que leer el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ayúdense con la síntesis que tienen en plataforma. Es todo lo que estamos viendo. Hay una síntesis en PDF, como les dije, y en cada semana que vamos a tener la clase del módulo, voy a estar subiendo una, independientemente del material, imágenes, lecturas sugeridas, etcétera, va a estar esa guía para que se puedan apoyar y hacer más entendible la materia. Bueno, siguiente tema, ¿quiénes son los sujetos que intervienen en este procedimiento penal? El artículo 105, ojo, nos habla quiénes son los sujetos que van a intervenir, pero en el último párrafo hace una marcada diferencia de lo que es el sujeto y lo que es la parte. No es lo mismo el sujeto y la parte. El sujeto es en términos generales, pero partes en el procedimiento penal no son todos los que vamos a ver ahora, sino los que les voy a indicar y los que ese mismo artículo 105 les indica en el último párrafo. ¿Cuáles son? Tenemos 8 sujetos. 8 sujetos. ¿Quiénes son estos sujetos? La víctima, Ajá, perdón, la víctima o ofendido, el asesor jurídico, el imputado, el defensor, el Ministerio Público, la policía, el órgano jurisdiccional y la autoridad de supervisión de medidas cautelares y la suspensión condicional del proceso. Perfecto. Entonces tenemos 8, víctima, ofendido. Aquí hay que aclarar, la víctima es la persona que recibe directamente la afectación del delito. Y el ofendido es la persona que lo recibe de manera indirecta. Un ejemplo, en caso de un homicidio, mata al esposo de una señora, la víctima es el esposo y la ofendida es la esposa. Privaron de la vida a su marido. Tenemos el asesor jurídico.
Esto del asesor jurídico es una nueva figura en este sistema de justicia penal. ¿Quién es el asesor jurídico? Es la persona, válgase a la redundancia, que va a asesorar legalmente a la víctima. ¿Qué era lo común? ¿Quién es el representante de la víctima? El representante social, el Ministerio Público, el agente del Ministerio Público, ya sea el fuero común, fuero federal. Pero normalmente la víctima va y debe recibir asesoría, como así el imputado, el acusado, tiene un abogado particular o un abogado de oficio, un defensor de oficio, donde se puede apoyar. Bueno, la víctima nada más tenía al Ministerio Público. Ya puede tener un asesor, ya sea particular o que en este caso el Estado se lo otorgue, un asesor jurídico. El asesor jurídico es cuando están en las audiencias, ya no nada más va a estar el Ministerio Público y la víctima, también va a estar el asesor. Si lo vemos así, lo quieren entender, es como el abogado de la víctima. Y tiene también ciertos derechos, ciertas obligaciones. Esto lo vamos a ver la próxima clase. No se les olvide que en la semana 3 vamos a tener la clase normal y cortando la clase empieza su examen que ya va a estar en plataforma. En estos módulos es un examen parcial y en la tercera semana. Y en la quinta semana entra lo que es el examen final. Bueno, ¿quiénes son de estos 8 sujetos del procedimiento penal? ¿Quiénes son los que tienen la calidad de parte? ¿Quiénes van a ser? Tenemos primero, ubíquense en una película donde haya un juicio. Creo que este tema de los juicios es algo común en muchas películas. Si ustedes se ponen detrás de ellos, del lado izquierdo, ¿a quiénes tenemos? Al defensor y al acusado, ¿no? Y del lado derecho tenemos al Ministerio Público, en este caso el fiscal de distrito, que son cuando es el derecho de Estados Unidos de Norteamérica. Pero aquí frente al juez, ¿cómo quedan? Pues bueno, tienen enfrente, deben ser 4, pero son 5. ¿Por qué 5? Porque está el Ministerio Público. Junto a él, la víctima, y junto a la víctima, su asesor jurídico. Y del otro lado, pues lo de siempre, está el acusado, el imputado, con su defensor particular, o si no tiene dinero, pues su defensor de oficio, o su defensor público, como le quieran ustedes llamar. Entonces, ¿quiénes son los que van a tener la calidad de parte? Según el Código Nacional, el imputado y su defensor. El Ministerio Público, la víctima u ofendido, y su asesor jurídico. Estamos hablando de 5 personas. Como sujeto está el órgano jurisdiccional, pero el juez no entra porque es el que va, vamos a decirle así, es la autoridad que debe estar imparcial, no está ni con uno ni con otro. Las partes en conflicto, en litigio, está el Ministerio Público, que es el que va a acusar, y la defensa del imputado, que lo va a defender. En este lado está el Ministerio Público, está la víctima y está el asesor de la víctima. De este lado está el defensor con el imputado. Estamos hablando de los 8, 5 son parte en el procedimiento. Por eso hagan la diferencia entre sujeto y parte. Partes son los que van a contender y sujetos son los que intervienen. Podríamos, fíjense, podríamos poner aquí hasta los peritos, aunque los peritos son órganos auxiliares. Está la policía. ¿Cómo se le conoce a la policía que está bajo las órdenes del Ministerio Público? Policía ministerial. En otros estados es policía de investigación criminal. Bueno, vamos a pasar ahora
y sí les pido toda su atención, el cordón del zapato. ¿Se acuerdan? ¿Con qué iniciaba la punta del cordón? Cristina. Con la querella. Ok, ¿quién contestó? Cristina. Ok, Cristina, muy bien. ¿Con la denuncia o la querella? O bien, cuando el Ministerio Público le llega a su conocimiento una conducta que puede tipificarse como delito. Bueno, eso. Y la otra punta del cordón, Alejandro. ¿Está Alejandro por ahí? Alejandro Escamilla. Presente. Sí, profe. ¿En esa otra punta qué es del cordón? Es el juicio. No. ¿Con qué termina un juicio? Con la sentencia. Muy bien. Ahora, ya tienen el cordón. Vamos a ese cordón a ponerlo en 3 partes. 3 partes. Y vamos a estudiar. Es importante que se aprendan hasta durmiendo, si lo quieren ver, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque este artículo nos señala en cuántas partes se divide el procedimiento y las fases que hay en cada parte. Tenemos la primera parte. Vamos a poner, en este caso, vamos a suponer que en esta escuadra la dividimos en 3. Todo esto es el procedimiento penal. Denuncia o querella, sentencia. Denuncia o querella, sentencia. Bueno, dividimos en 3. La primera parte, esta primera etapa, son 3 etapas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Primera etapa se llama etapa de investigación. Etapa de investigación. Esta etapa de investigación va a tener 2 fases. No es lo mismo etapa que fase. La fase forma parte de la etapa. La primera fase se llama investigación inicial y la segunda fase se llama investigación complementaria. ¿De dónde a dónde va a abarcar esas fases respecto a todo lo demás? Estamos en la etapa de investigación. La primera fase es la que inicia lo que había mencionado Cristina, con la presentación de la denuncia querella u otro requisito equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se le formule la imputación. O sea, ya estamos hablando de que ya inició la audiencia, la primera audiencia, la audiencia inicial. Y la segunda fase, que se llama complementaria, ¿de dónde a dónde va a abarcar? Desde que le formula la imputación y una vez que se agota una vez que se haya cerrado la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber una investigación complementaria que es la última de las audiencias, en la audiencia combo. Si ustedes checan el 307, ahí les va a decir en esa audiencia, esas audiencias que se celebran. La última dice fijación de término para acabar con la investigación. Es la investigación complementaria. Eso lo van a entender un poco mejor la próxima semana cuando ya estemos viendo las audiencias que hay en la audiencia combo. Entonces vamos a tener Santiago Velázquez. Estás aquí enfrente en la pantalla. Tenemos ¿cuántas etapas tiene el procedimiento penal? Santiago Velázquez. Sí, profesor. ¿Cuántas etapas tiene el procedimiento penal acusatorio? 3. Ok, 3. ¿Cómo se llama la primera? La etapa de investigación. Ok, ¿cuántas fases tiene esta etapa de investigación? 2. ¿Cómo se llaman? Investigación inicial y la segunda es investigación complementaria.
Muy bien. La segunda etapa, la que va en medio, se llama la etapa intermedia, la de acá, la intermedia, o de preparación del juicio. Es la segunda etapa intermedia o de preparación a juicio. Ya vimos la primera, etapa de investigación, etapa intermedia o de preparación a juicio. Y en esta etapa comprende con qué va a arrancar, con el escrito de acusación que va a formular, va a presentar ante el juez de control el Ministerio Público. En la primera audiencia, en la primera etapa, la de investigación, ¿qué le va a pasar al presunto responsable? Queda como imputado, pero si en esa audiencia combo le dictan también lo que es el auto de vinculación a proceso, pues ya queda vinculado a proceso el imputado. ¿Y qué es lo que sigue? Que lo acusen formalmente. Ese escrito es la acusación formal que va a hacer el Ministerio Público ante el juez de control. Va a explicar por qué lo acusa, todos los elementos de hecho, de derecho, y aparte las pruebas que va a ofrecer. Ese escrito se le van a correr traslado al imputado y a su defensor para que lo contesten y también ofrezcan sus pruebas. En esta etapa hay dos fases también, una fase escrita y una fase oral. La fase escrita es ese escrito de acusación y la fase oral es la audiencia intermedia, donde se van a depurar hechos y pruebas, hechos controvertidos. Si un hecho ya está probado, ¿para qué lo van a seguir peleando en la última etapa? Mejor ya se desecha. Lo que está todavía por verse es lo que va a permanecer, es lo que se va a ir depurando en la audiencia oral en esa segunda etapa. Se llama entonces etapa intermedia o de preparación a juicio. Y ya la última se llama etapa de juicio. Y es donde va a estar el debate, donde se van a desahogar todo lo que se preparó en esta etapa de medio, en la intermedia, se va a venir a desahogar en la etapa de juicio, que es la etapa de debate, donde se van a comparecer testigos, los van a interrogar, los van a contrainterrogar, van a ver objeciones, se va a formular también lo que se llama la teoría del caso, que es el planteamiento que presenta el Ministerio Público como la defensa y que tiene que contener tres elementos: los hechos, los elementos jurídicos y las pruebas. Van a demostrar, el Ministerio Público va a demostrar, por ejemplo, que fulanito cometió un delito, tomó una pistola con toda la premeditación, alevosía y ventaja, tenía la intención de matar a su mujer porque había descubierto que si lo engañaban, y etcétera, etcétera, etcétera. La defensa va a presentar que lejos de toda duda razonable se va a demostrar que el señor tal no pudo haber cometido tal delito porque ese día se encontraba en tal lugar. O sea, no lo está ubicando ni en el lugar, ni en tiempo, ni en modo. Eso es muy importante, estas cuestiones. Por lo tanto, Adrián, ¿cómo se le llama la segunda etapa? Adrián Sánchez. ¿Está ahí Adrián Sánchez? Creo que la próxima clase voy a tener que estaros viendo en vivo. No, sí estoy. Si no va a ser lo que pasa es que estaba al lado de mi mamá y todo eso y no se podía escuchar. No podía hablar. Bueno, ok. Adrián, ¿cómo se llama la segunda etapa? La intermedia. ¿Y qué otro nombre tiene? La etapa de juicio. ¿De qué? La etapa de preparación a juicio. Muy bien, muy bueno. ¿Cuántas fases van a haber en esta etapa, Adrián? Solamente es una, ¿no? No, fases. Hay una fase escrita y una fase oral. La de investigación intermedia. No. La fase escrita, ¿alguien me puede decir en qué consiste la fase escrita con la que se abre esta etapa? Diego Lam, a ver.
Consiste en la formulación del escrito de acusación. Muy bien. ¿Y cuál sería la fase oral? Pues los alegatos de apertura. No. Pues no hemos entrado en la tercera etapa. Los alegatos de apertura Sí. ya está. O sea, Sí, es la presentación. No. va a haber una audiencia oral donde ambas partes Incidencia. ya presentaron sus pruebas y va a Sí. haber lo que se llama una figura que se le conoce como descubrimiento probatorio. Las partes muestran sus cartas. Estas pruebas tengo, estas pruebas tengo. O sea, no puedes entrar a juicio con alguna prueba sorpresa. Todo lo que se preparó en esta etapa, que es una etapa filtro al juicio, pues, se va a depurar qué prueba sí, qué prueba no. Esa audiencia y también para depurar hechos controvertidos. Eso es la etapa intermedia. En estas dos, la tercera etapa se llama etapa de juicio. Ojo, estas dos primeras etapas, ¿cómo se llaman las dos primeras etapas, Santiago? Santiago Velázquez. Sí, la etapa de investigación. ¿Y la del medio? La intermedia de preparación de juicio. Ok, estas dos etapas las van a llevar a cabo jueces de control. Juez de control, juez de control. En la etapa de juicio va a ser un tribunal de ajusticiamiento, pero no pueden ser jueces que hayan sido anteriormente jueces de control sobre el mismo asunto. Y se supone, porque así debe de ser, cuando hay la audiencia inicial y entra el juez de control, no tiene conocimiento de qué trata el asunto, ahí se va a exponer por parte del Ministerio Público y por parte de la defensa. O sea, son jueces de control, donde tiene que ser, por eso ven que se busca la imparcialidad con jueces en el juicio que no hayan sido anteriormente, que tengan conocimiento del asunto. ¿Está entendido hasta aquí, jóvenes? Ya nos quedan 4 minutitos. Sí me gustaría que en la guía están los artículos, cómo se lleva a cabo la investigación, cómo inicia la investigación y cómo cierra la investigación que realiza el Ministerio Público. Aquí, lógicamente, estamos viéndolo de manera que no haya detenido. En la próxima clase vamos a ver la carpeta de investigación, pero con detenido. ¿Por qué? Aquí es un poco, cuando no hay detenido, pues el Ministerio Público tiene más tiempo para integrarla. Cuando tiene un detenido que le pusieron a disposición, tiene 48 horas para resolver su situación, ya sea que lo deje en libertad o bien lo pone a disposición de un juez de control, juntamente con la carpeta de investigación. Tiene el tiempo más medido, si lo ven así, o el tiempo medido, o sea, disculpa, tiene el tiempo medido, si lo vemos así. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Usted se preguntará, bueno, maestro, y cuando no hay detenido, ¿cómo le hacen con la carpeta? Bueno, si considera que hay elementos, según los datos de prueba, porque no se llaman pruebas en la carpeta, se llaman datos de prueba. Esos datos de prueba, si son suficientes, la carpeta, cuando el Ministerio Público va a ejercitar acción penal en contra del probable responsable, envía la carpeta a un juez de control y este juez de control lo que va a resolver es sobre alguna orden de aprehensión. Lo tienen que aprender y traer. Por eso ven que cuando no hay detenido, la audiencia que no se lleva a cabo es la del control de la legal detención. Son 5, ya no son 6. ¿Por qué? Porque no hay detenido. Cuando ya aprenden a la persona, ¿quién lo mandó a traer? El juez. Y ante el juez, ¿con qué arranca la audiencia combo? Con la formulación de la imputación. O sea, la audiencia 2 de la audiencia combo. No vayan a poner algún examen audiencia combo. Les explico cuál es el argot en el litigio.
pero sí quiero que entiendan que dentro de una audiencia grande están estas pequeñas. Ya se está acabando el tiempo, nos queda minuto 40 segundos, incluso está en el PDF, en la síntesis, la diferencia entre denuncia y querella. Y tienen un cuestionario para contestar de 10 preguntas. Acuérdense que estas tareas que se les deja, estas actividades, en este caso los cuestionarios, son 20 puntos. 20 puntos, van a ser 3 cuestionarios y su examen parcial. 3 cuestionarios, 60 puntos, su examen con un valor de 40, son los 100 puntos. Tienen para entregarlo hasta el viernes, antes de la medianoche que vaya a pasar para sábado, 20 puntos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Queda menos de un minuto para despedirnos y les agradezco, digo, su participación. Y cualquier duda que tengan, adelante, tienen el Código Nacional y tienen el PDF. Y todas las fotos que están en plataforma, y hay lectura sugerida para que lean y se haga más entendible nuestra materia. ¿Alguna duda, jóvenes? Todo está No, claro, Lick, muchas profesor. gracias. Profe, todo bien. Bueno, entonces ahí tienen su cuestionario y nos vemos en la próxima clase del próximo miércoles 21 de octubre a la misma hora. Pasen buenas tardes. Gracias, profe. Gracias. Gracias, Luego, igualmente, profe. profesor. Claro que sí. Y mucho gusto, ¿eh?